a que no sean víctimas los niños, a evitar. No solamente hay un contenido de tipo jurídico, sino un contenido de tipo social. Por eso los derechos de las víctimas tienen que concretarse. Señores participantes en este evento, yo los invito a esa reflexión. Los exhorto a que se difunda los derechos de las víctimas y que se cumplan los mandatos internacionales. Repito, el año 1985, específicamente el 29 de noviembre de 1985, las Naciones Unidas estableció su resolución 4034, en la que establece que todos los estados deben, justamente porque los movimientos victimológicos fueron a las Naciones Unidas y dijeron, se habla de derechos de los procesados, de los delincuentes, y los penalistas nos hemos dedicado a estudiar la problemática del delincuente y sus derechos, ver cómo los protegemos, su debido proceso, su retroactividad de la norma penal, su derecho de la presunción de la inocencia, que se le presume inocente hasta que no haya una condena firme. Todos esos son derechos del procesado. Se ha orientado toda nuestra inteligencia hacia eso. Nos hemos amanecido estudiando cómo sacamos leyes para favorecerlos a ellos, pero nos hemos olvidado, por estar ocupados en atender de los derechos del delincuente y de los reos y de los procesados, nos hemos olvidado por completo de ver los derechos de las víctimas. Yo los invito a esa reflexión. Muchas gracias. Seguidamente presentamos al doctor Abel Martín Romero Chauca, quien disertará el tema La víctima en el moderno proceso penal. El doctor Abel Martín Romero Chauca es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Asimismo, se encuentra realizando estudios de maestría en ciencia política. Desde el año 2001 desempeña la labor de docente en el dictado de cátedra en materia penal y constitucional. Asimismo, es docente civil de la Escuela de Capacitación y Especialización Policial de la Policía Nacional del Perú. Finalmente, es autor de diversos artículos periodísticos en materia constitucional, penal, gobiernos locales y descentralización, reforma del Poder Judicial, corrupción de funcionarios y otros temas de reflexión en materia jurídica. Los mismos que han sido publicados desde el año 2002 a la fecha en el suplemento semanal del diario El Tiempo de Piura. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Abel Martín Romero Chauca para su exposición. Doctor Luis Alberto Ceballos Vegas, doctor Víctor Raúl Sotelo Tamayo, jóvenes estudiantes, abogados, colegas, público en general. Para mí este evento, este certamen de naturaleza eminentemente académica resulta sumamente importante en mi vida personal y en mi vida profesional. Yo quisiera agradecer primero al doctor Luis Alberto Ceballos Vega por haberme dado la oportunidad de exponer esta materia que tanto me agrada y a la vez me trae un recuerdo histórico, porque recuerdo cuando tenía 8 años de edad, correteaba por estos pasillos, y correteaba porque mi padre era magistrado, vocal titular de esta Corte Superior de Justicia, que en aquella época era Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes. Entonces, para mí esto constituye un momento o un hito muy importante en mi desarrollo profesional. También quisiera agradecer al doctor Víctor Raúl Sotelo Tamayo por tan brillante exposición y por haber aceptado la invitación en la realización de este magno evento de naturaleza jurídica. Voy a hacer uso de la pizarra para explicar este tema. La disertación que voy a llevar a cabo la desarrollaré en dos grandes temas que yo considero que son fundamentales.
temas fundamentales. El primero de ellos es la víctima en el sistema social, en el sistema penal. El segundo tema importante es la víctima en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal. Todos ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué tiene que ver el sistema social en un curso de Derecho Penal? Yo les voy a responder, tiene que ver todo. Nosotros tenemos primero que conocer, tenemos que definir en su verdadera dimensión qué es el sistema social. El no saber definir o el no saber qué es el sistema social es lo que nos ha conllevado a realizar un diagnóstico equivocado, un diagnóstico erróneo del problema de la criminalidad o de la delincuencia en el Perú, que ahora se denomina de una manera equivocada seguridad ciudadana. Es el rótulo de moda. ¿Qué será el sistema social? ¿Quiénes definen el sistema social? El sistema social no lo definen los abogados. El sistema social lo definen los sociólogos, lo definen los antropólogos, pero también lo definen los abogados. Yo quisiera evocar en esta mañana a un maestro que nos prodigó sabias enseñanzas en materia de antropología jurídica. Me refiero al maestro Silva Santisteban Bernal, Fernando Silva Santisteban Bernal, una luminaria del derecho, historiador, filósofo, que lamentablemente falleció hace 2 años. Él decía que los sistemas sociales abarcan un conjunto de pautas, de normas, de reglas, de principios ideales, mutuamente, dice él, ajustados, y que mediante estos se va a organizar las actividades y los comportamientos de los seres humanos que vivimos en la sociedad. Fíjense ustedes, ¿qué significa entonces el sistema social? Que es el punto de partida, o debería ser el punto de partida, en el análisis legal, en el análisis jurídico, sobre todo para quienes nos dedicamos al ámbito de la cátedra universitaria. Esto significa que el sistema social es una organización de ideas. Fíjense qué interesante. Es una organización de ideas, y que además, decía el maestro, a lo que se hacía alusión, a ese conglomerado de pautas, esas tenemos que entenderlas como sinónimos de patrones culturales. Fíjense, patrones culturales. Y además también podemos entenderlas como formas tipo de conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones en el derecho penal, las instituciones en el derecho constitucional, las instituciones en nuestra vida social no son creadas por generación espontánea, son creadas por la sociedad para servir a la sociedad. Por eso el maestro vienés Hans Kelsen, para explicar su teoría pura del derecho, para explicar toda su cosmovisión del positivismo, que seguramente todos ustedes ya conocen, empieza definiendo en su obra La teoría pura del derecho, que es el sistema social. Y fíjense ustedes, coincidentemente con la línea del pensamiento de la antropología jurídica y de la sociología, decía, el sistema social es un ordenamiento. Es un ordenamiento que va a tener como propósito regular la conducta de los miembros de la sociedad, siempre y cuando se encuentren en relación mediata o inmediata
entre los miembros de la sociedad. Entonces, él dice, hay una norma jurídica fundante que no es privilegio del derecho, sino de toda la sociedad. Y esa norma jurídica fundante se llama la Constitución. Una Constitución que se construye no de espaldas a la realidad. Una Constitución que no se construye en los gabinetes de asesores. Una Constitución a la cual tenemos que aportar, querer, sentir, percibir su real dimensión e importancia, porque en ella se encuentran plasmadas las instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas, es decir, la totalidad de la vida. Dicho de otra manera, si construimos nuestro sistema social de espaldas a nuestra realidad, entonces tendremos un diagnóstico erróneo y equivocado de la problemática de la delincuencia, y más aún de la víctima. La víctima no importa en nuestro sistema. Entonces, qué importante es, cuando les enseñan derecho, a mí también me lo han enseñado, ¿cierto? Nos inoculan una serie de teorías que para los alumnos de repente resultan incomprensibles, pero cuando las analizamos interdisciplinariamente, porque para muchos legalistas, lamentablemente tengo que decirles que el derecho no es una disciplina que está alejada de la realidad. El derecho encuentra su ámbito y quehacer de estudio en la sociedad. Sus instituciones se construyen no a partir del sistema jurídico, sino a partir del sistema social. Luego entonces, si no definimos bien el sistema social, es decir, si no definimos bien qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, entonces las concepciones siempre serán, o los diagnósticos siempre serán equivocados. Por ejemplo, nadie le pregunta a la víctima en el Perú qué siente. Nadie. Sin embargo, cada vez que realizo la clase de Derecho Penal, cuando nos referimos al objeto de estudio del Derecho Penal, ¿no es cierto? Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de un delito? Siempre contestan que sí. Y la pregunta que sigue, ¿cuál es? ¿Cómo te sentiste? Con miedo. Pero además del miedo, ¿qué más? Cuando te llevaron a la comisaría, me sentí maltratada. Esa es la última experiencia que yo les puedo hacer llegar. Me sentí maltratada, dejada. Parecía que era el delincuente. Fíjense ustedes. Entonces, esta es una brillante oportunidad para que se haga victimología desde nuestro sistema social, porque sobre victimología existe bibliografía abundante. Podemos llenar toda esta corte